su familia la obligó a tener un hijo con un millonario frío y sin sentimientos, antes de su matrimonio. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La imponente sala de juntas de Industrias Sandoval se sentía como una cripta silenciosa. Esperanza Romero observaba el documento sobre la mesa de caoba, sus dedos apenas rozando la superficie pulida. A sus 28 años, con una licenciatura en periodismo y ambiciones que superaban con creces su saldo bancario, había sido convocada desde la modestia de su apartamento al rascacielos que albergaba el imperio familiar, ahora al borde del colapso. Esto no podía ser real, no podía ser legal. No pueden pedirme que haga esto, susurró, su voz casi imperceptible sobre el zumbido del aire acondicionado. Frente a ella, su padre, Felipe Romero, se ajustaba la corbata con un gesto nervioso, un tic que delataba su profunda ansiedad. Su madre, Lorena, mantenía una fachada de compostura, su mirada perdida en sus uñas recién arregladas, como si en su brillo pudiera encontrar una salida a la ruina inminente que los acechaba. El abogado de la familia, un hombre cuyo nombre se había evaporado de la memoria de Esperanza en medio del shock, se aclaró la garganta con solemnidad. Los términos de la fusión son explícitos, señorita Romero. Industrias Sandoval absorberá la totalidad de la deuda de Medios Romero, garantizará el empleo de todo el personal actual y mantendrá el apellido de su familia en la cabecera de la revista principal, un legado invaluable. El abogado hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la opresiva atmósfera de la sala. A cambio, continuó, con un leve gesto hacia el contrato que yacía frente a Esperanza, se requiere una alianza que solidifique esta unión de manera permanente. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda, comprendiendo la naturaleza de la alianza que se le exigía. No era solo una firma, era una vida. A cambio, me uno en matrimonio con un completo extraño, replicó Esperanza, su voz ganando un filo de incredulidad y desafío. Se levantó de su silla con tal brusquedad que el mueble se tambaleó hacia atrás. Y no solo eso, debo concebir un heredero antes de la boda. ¿En qué siglo estamos viviendo? Esto no es un negocio, es una venta. Una venta de mi futuro y de mi cuerpo. Cariño, por favor, intenta comprender, intervino su madre por primera vez, su voz teñida de una desesperación apenas contenida. 300 empleados, 300 familias, dependen de esta decisión. El corazón de tu padre, su salud, no puede soportar otro golpe, otro fracaso. Esperanza dirigió su mirada hacia su padre, notando la palidez cerosa de su piel y la forma en que su mano descansaba sobre el pecho, un gesto que se había vuelto crónico desde su infarto. La empresa familiar, Medios Romero, alguna vez un referente de prestigio en el mundo editorial, se había desangrado lentamente durante años. La revolución digital los había sorprendido desprevenidos, una ola imparable que había erosionado sus cimientos. La deuda se había convertido en un monstruo insaciable, y ahora, la única salvación parecía ser este pacto medieval, este sacrificio personal que le exigían. ¿Y qué obtiene el magnífico Reinaldo Sandoval de todo este arreglo?, inquirió Esperanza, su tono cargado de un sarcasmo amargo. ¿Qué gana él además de una esposa que no ha elegido y un hijo que, presumiblemente, tampoco desea? Su pregunta resonó en el silencio, un desafío lanzado a un fantasma, a un hombre que solo conocía por los titulares de las revistas de negocios y los susurros de la alta sociedad. Como si sus palabras hubieran sido una invocación, la puerta de la sala de juntas se abrió con un movimiento silencioso y deliberado. El hombre que entró pareció traer consigo una corriente de aire frío, bajando la temperatura de la habitación varios grados con su sola presencia. Era alto, imponente, vestido con un traje oscuro que parecía esculpido sobre su cuerpo, moviéndose con la certeza de quien nunca ha conocido la duda. Reinaldo Sandoval se detuvo, sus ojos azules, fríos como el acero, fijos en Esperanza. Lo que yo obtengo, señorita Romero, dijo, su voz profunda llenando cada rincón de la estancia, es lo único que mi fortuna no puede comprar, legitimidad. Se acercó a la mesa,
su presencia magnética y abrumadora. Esperanza sintió que le faltaba el aire, atrapada en la intensidad de su mirada. A sus 35 años, Reinaldo Sandoval era el soltero más codiciado y enigmático de España. Un multimillonario hecho a sí mismo, un visionario tecnológico, un filántropo de renombre. Sin embargo, su reputación estaba manchada por rumores de tácticas empresariales implacables y una vida personal tan fría y calculada como sus inversiones. Era un hombre de contrastes, un enigma envuelto en poder y misterio. La junta directiva de mi fundación, continuó Reinaldo, su voz un murmullo controlado pero resonante, requiere que proyecte una imagen de estabilidad. Un hombre de familia, un pilar de la comunidad. Se detuvo lo suficientemente cerca para que Esperanza pudiera percibir el aroma de una colonia cara y discreta. Su familia necesita una inyección de capital. Yo necesito una familia instantánea. Es una transacción simple, lógica y mutuamente beneficiosa. Una transacción, repitió Esperanza, la incredulidad tiñendo cada sílaba. Dar a luz a un niño, unir dos vidas, no es una transacción financiera. Es un compromiso, es vida. Sus palabras parecieron divertir a Reinaldo, aunque su expresión permaneció impasible. Todo en esta vida es una transacción, señorita Romero. Pensé que una periodista, una observadora de la naturaleza humana, lo entendería mejor que nadie. Extendió la mano para tomar el contrato, su brazo rozando el de ella. A pesar de su ira y su indignación, Esperanza sintió una inesperada chispa de atracción ante aquel breve contacto, una corriente eléctrica que la tomó por sorpresa y la hizo dudar de su propia resolución. El contacto fue efímero, pero la sensación perduró, una brasa ardiente en medio de su gélida determinación. El acuerdo prenupcial es generoso, incluso extravagante, continuó Reinaldo, hojeando las páginas con una eficiencia que resultaba casi insultante. Las deudas de su familia serán liquidadas. Recibirá una asignación mensual sustancial y la custodia total del niño si decide terminar el matrimonio después del plazo mínimo de 5 años. Todos los detalles están cubiertos, todas las contingencias previstas. Y la cláusula del embarazo, se forzó a preguntar Esperanza, sintiendo la garganta seca, la voz apenas un susurro. Algo parpadeó en los ojos de Reinaldo, una emoción fugaz, tan rápida que casi la pasó por alto. Mi junta considera que un niño nacido después del matrimonio podría parecer un arreglo demasiado obvio. Sin embargo, una novia embarazada sugiere pasión, un romance arrollador. Una historia de amor que los medios podrán vender fácilmente. La absurdidad de la situación la golpeó con toda su fuerza. Entonces se supone que debo quedarme embarazada de usted, caminar hacia el altar con náuseas matutinas y fingir que estamos locamente enamorados, una risa amarga escapó de sus labios. ¿Alguien le ha dicho alguna vez que está completamente loco, señor Sandoval? Para su sorpresa, una comisura de su boca se curvó en una sonrisa casi imperceptible. Varias veces, admitió él, su voz con un matiz de ironía. Generalmente, justo antes de que acepten mi oferta. Dejó el contrato de nuevo sobre la mesa, deslizándolo hacia ella con un dedo. Tiene 24 horas para tomar una decisión, señorita Romero. No me agrada perder el tiempo. Con esa declaración final, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, su figura imponente recortada contra la luz. Justo antes de salir, se detuvo y añadió, sin volverse, para que conste, a nuestro hijo no le faltará absolutamente nada. Y a usted tampoco. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio denso y cargado. Esperanza se desplomó en su silla, su mente un torbellino de emociones. Miró a sus padres, el miedo palpable en sus ojos, el peso de décadas de trabajo a punto de desmoronarse. El futuro de cientos de empleados pendía de su decisión. 2 semanas después de haber estampado su firma en la línea de puntos, hipotecando su futuro, Esperanza se encontraba en el vestíbulo del ático de Reinaldo Sandoval. Se aferraba a su pequeña maleta como si fuera un escudo, un último vestigio de la vida que dejaba atrás.
El portero la había acompañado en un ascensor privado que requería un escáner de huellas dactilares, un recordatorio constante de que estaba entrando en un mundo donde hasta el aire parecía enrarecido y exclusivo. El señor Sandoval llegará a las 8 en punto, le informó la ama de llaves, la señora Rodríguez, una mujer de aspecto severo pero con una mirada amable. Le mostró su habitación, una suite de invitados decorada con un gusto impecable, más grande que todo su antiguo apartamento. Ha solicitado que se una a él para la cena a su llegada. Esperanza asintió, una rigidez instalada en sus hombros. Qué considerado, invitarme a cenar en la casa donde supuestamente voy a vivir. El señor Sandoval puede ser eficiente en su estilo de comunicación, añadió la señora Rodríguez, notando la tensión en el rostro de Esperanza. Los labios de la mujer mayor se contrajeron en una sonrisa casi imperceptible. ¿Así es como lo llamamos ahora? Eficiente, murmuró Esperanza para sí misma, dejando su maleta sobre una cama que parecía sacada de la portada de una revista de diseño. Se sentía como una pieza más en aquel decorado perfecto y sin vida. Tras la partida de la señora Rodríguez, Esperanza dedicó las siguientes horas a explorar lo que sentía como su jaula dorada. El ático ocupaba toda la planta superior del edificio, con ventanales que iban del suelo al techo y ofrecían una vista panorámica de Bilbao. Todo estaba diseñado en una paleta de grises, blancos y negros, hermoso, sin duda, pero estéril. Era como un museo donde nada podía ser tocado, un reflejo perfecto del hombre que lo habitaba. Mientras deambulaba por los pasillos silenciosos, descubrió una puerta discreta al final de un corredor. La curiosidad pudo más que ella y la abrió, encontrando una pequeña biblioteca. A diferencia del resto del ático, este espacio se sentía vivido. Los estantes estaban repletos de libros de poesía clásica y filosofía, algunos con anotaciones en los márgenes. Sobre un escritorio de madera oscura, había una colección de fotografías enmarcadas, un niño sonriente junto a una mujer de aspecto amable, que supuso era su madre. Esta visión chocaba frontalmente con la imagen pública del magnate despiadado. A las 8 en punto, con una puntualidad casi robótica, el ascensor privado anunció la llegada de Reinaldo. Emergió quitándose la chaqueta del traje, su rostro mostrando el cansancio de un largo día de negocios. Esperanza, que había estado hojeando una revista financiera con el rostro de él en la portada, se puso de pie. «Es usted puntual», comentó ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Aprecio esa cualidad». «Uno de nosotros debería serlo», replicó ella con una frialdad calculada. El contrato estipulaba que nos reuniríamos para discutir los arreglos hace 3 días. Reinaldo dejó su maletín a un lado, sin inmutarse por su tono acusador. Una situación imprevista en Singapur requirió mi atención personal. No voy a disculparme por priorizar un acuerdo de 1.000 millones de euros. Su lógica era impecable, pero cortante. Por supuesto que no, respondió Esperanza, siguiéndolo hacia el comedor, donde la mesa ya estaba dispuesta para 2. ¿Qué es un contrato legalmente vinculante comparado con otros 1.000 millones para añadir a la pila? Para su sorpresa, Reinaldo le retiró la silla, un gesto de cortesía que no esperaba de alguien que consideraba su relación un mero trámite. Se sentó, desconcertada por aquel pequeño acto de caballerosidad. «Vino», ofreció él, su mano ya sobre una botella de tinto. «Pensé que el objetivo principal de todo esto era que yo quedara embarazada», replicó Esperanza, levantando una ceja. «No debería, por tanto, evitar el consumo de alcohol». Reinaldo se detuvo, la botella a medio servir. Dejó el vino sobre la mesa. «Tiene razón. Es un detalle que no había considerado. Mi error». Se sentaron en un silencio incómodo mientras la señora Rodríguez servía el primer plato, una sopa delicada que Esperanza apenas probó. El aire estaba cargado de una tensión palpable, una mezcla de resentimiento y una extraña curiosidad. Cada uno estudiaba al otro, tratando de descifrar las capas ocultas tras las fachadas que presentaban al mundo. La comida parecía un campo de batalla silencioso.
He programado una cita médica para usted mañana por la mañana, dijo Reinaldo finalmente, rompiendo el silencio. Para confirmar su estado de salud antes de que procedamos con los siguientes pasos. Esperanza dejó caer la cuchara con un estrépito sobre el plato. Lo hace sonar como una fusión empresarial. Esto no es una fusión, es mi vida, mi cuerpo. Ambos entramos en este arreglo con expectativas claras y definidas, contraatacó él, su mirada encontrando la de ella a través de la mesa. Claras para usted, tal vez, se inclinó Esperanza hacia adelante. Permítame entonces dejarle mis expectativas igualmente claras. No seré tratada como un mero recipiente. Si vamos a hacer esto, y parece que lo haremos, exijo ser tratada con un mínimo de respeto. Algo parpadeó en los ojos de Reinaldo, quizás sorpresa ante su audacia. Nunca fue mi intención faltarle al respeto. Sin embargo, aquí estamos, discutiendo mi chequeo de salud como si fuera la inspección de un activo antes de la adquisición, antes incluso de que se haya dignado a tocarme. Se levantó, arrojando la servilleta sobre la mesa. Acepté este arreglo para salvar a mi familia. No para ser deshumanizada. Reinaldo también se puso de pie, su alta figura proyectando una sombra sobre la mesa. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí, Esperanza? Romance, flores y velas antes de que cumplamos con los términos estipulados en un documento legal que ambos firmamos. Su voz era un témpano de hielo, pero sus ojos delataban una genuina confusión, como si realmente no entendiera lo que ella le pedía. Quiero que me vea como una persona. Las palabras brotaron de ella antes de que pudiera detenerlas. No como una cláusula en un contrato o un medio para alcanzar un fin. Y míreme, Reinaldo. Soy más que una firma en un papel. Por un instante, Esperanza vislumbró algo bajo su fría coraza, un hombre que, tal vez, realmente no entendía cómo funcionaban las conexiones humanas, cómo se construía la intimidad más allá de las cifras y los acuerdos. Ya veo, dijo él finalmente, aunque era evidente que no entendía en absoluto. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para conocernos mejor antes de proceder con los aspectos físicos de nuestro acuerdo. Esperanza no pudo evitar una risa incrédula. ¿Alguien le ha dicho que habla como un manual de términos y condiciones? Porque es exactamente así como suena ahora mismo. Para su asombro, una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Mi última evaluación de desempeño mencionó algo similar. Ese inesperado destello de humor la desarmó. Por un momento, la tensión entre ellos se disipó, transformándose en algo menos combativo. Se quedaron allí, mirándose, la atmósfera cargada de una nueva posibilidad, una que ninguno de los dos había anticipado. Empecemos de nuevo, sugirió Esperanza, extendiendo su mano a través de la mesa en un gesto de tregua. Soy Esperanza Romero. Me encantan las películas clásicas, detesto las aceitunas y, aparentemente, estoy lo suficientemente loca como para aceptar tener un hijo con un desconocido. Reinaldo dudó un instante antes de tomar su mano. Su contacto era cálido, su palma callosa en lugares que ella no habría esperado. Reinaldo Sandoval, se presentó él. Trabajo demasiado, duermo muy poco y, según mi hermana, tengo la inteligencia emocional de un archivador. Esperanza soltó una carcajada genuina, y por un brevísimo momento, la sonrisa de Reinaldo alcanzó sus ojos. Se volvieron a sentar, y mientras la cena avanzaba, Esperanza descubrió bajo su exterior un intelecto agudo y un ingenio seco que la sorprendieron. Al final de la noche, una discusión acalorada los llevó a un beso explosivo e inesperado, un acto impulsivo que rompió todas las reglas de su acuerdo y complicó infinitamente su simple transacción. Las 6 semanas que siguieron a esa primera noche explosiva fueron un torbellino emocional que dejó a Esperanza luchando por mantener el equilibrio. Lo que había comenzado como un arreglo fríamente negociado se había metamorfoseado en algo mucho más complejo e indescifrable. Las noches estaban llenas de una pasión inesperada que los consumía a ambos, solo para ser seguidas por mañanas en las que Reinaldo se retiraba tras sus murallas emocionales.
sumergiéndose en el trabajo como si intentara borrar la vulnerabilidad mostrada en la oscuridad. De pie en el lujoso baño del ático, Esperanza observaba la prueba de embarazo en sus manos temblorosas. Las 2 líneas rosadas eran inconfundibles, una sentencia clara y definitiva. Bueno, susurró a su reflejo, no era exactamente así como imaginaba empezar una familia. Siempre había soñado con tener hijos, pero después de consolidar su carrera, de encontrar el amor verdadero, de construir una vida con alguien que la eligiera libremente cada día, no como parte de un trato. En cambio, aquí estaba, embarazada de un hombre que esencialmente había comprado el derecho a ser el padre de su hijo. Un hombre cuyo comportamiento era un enigma, que oscilaba entre el calor y el hielo con una imprevisibilidad desconcertante. Nunca sabía qué versión de Reinaldo encontraría de un momento a otro, el amante apasionado o el empresario calculador. Esta dualidad la mantenía en un estado constante de incertidumbre y anhelo. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó, sacándola de sus pensamientos. Esperanza, la voz de Reinaldo sonó a través de la madera, inusualmente vacilante. ¿Estás bien? Llevas ahí dentro 20 minutos. Respirando hondo, Esperanza abrió la puerta. Reinaldo estaba allí, impecable en su traje, listo para otro día de construcción de imperios. Su expresión cambió de la impaciencia a una genuina preocupación al ver su rostro manchado de lágrimas. ¿Qué sucede?, preguntó él, su mano moviéndose instintivamente hacia ella antes de detenerse a medio camino, como si no estuviera seguro de tener el derecho a ofrecer consuelo. Sin decir una palabra, Esperanza le entregó la prueba de embarazo. Reinaldo la miró durante un largo momento, su rostro una máscara ilegible. «Estás embarazada», declaró finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «Ese era el plan, ¿no es así?», replicó Esperanza, incapaz de ocultar la amargura en su tono. «Felicidades, señor Sandoval. Su transacción avanza según lo programado». Reinaldo se estremeció, casi imperceptiblemente, ante el filo de sus palabras. Pensé que las cosas habían cambiado entre nosotros, que habíamos superado la fase de la simple transacción. Han cambiado, lo desafió Esperanza, pasando junto a él hacia el dormitorio. Porque desde mi perspectiva, todavía estoy cumpliendo con mi parte de un contrato. Reinaldo la siguió, la frustración evidente en la rigidez de sus hombros. Eso no es justo. Las últimas 6 semanas. Las últimas 6 semanas han sido confusas, maravillosas y terribles, todo al mismo tiempo, lo interrumpió ella, volviéndose para enfrentarlo. Un minuto me miras como si fuera la respuesta a una pregunta que has temido hacer toda tu vida, continuó, su voz temblando de emoción, y al siguiente, vuelves a ser el empresario frío que me ve como un medio para un fin. Reinaldo se pasó una mano por el cabello, un raro gesto de descontrol. Esto no es fácil para mí, Esperanza. No tengo experiencia en esto. ¿Y crees que es fácil para mí?, gesticuló ella hacia la prueba de embarazo. Soy yo la que va a ver su cuerpo cambiar por completo. Soy yo la que caminará por el pasillo visiblemente embarazada, sintiendo las miradas y los juicios de todo el mundo. Soy yo la que dará a luz a un niño concebido a partir de un acuerdo comercial. Su voz se quebró al final, el peso de la realidad cayendo sobre ella. Mientras discutían, la puerta del ático se abrió, y una mujer elegante y de mirada fría entró sin anunciarse. Vaya, vaya, parece que interrumpo una escena doméstica, dijo con una sonrisa burlona. Era Karina, la hermana de Reinaldo. Su presencia era como una ráfaga de viento gélido. Miró a Esperanza de arriba abajo, su desdén palpable. Así que esta es la yegua de cría. Dime, hermano, ¿al menos te aseguraste de que tuviera buen pedigrí? Reinaldo se tensó, su rostro ensombreciéndose. Karina, este no es el momento. Vete. Oh, yo creo que es el momento perfecto, replicó ella, ignorándolo y dirigiéndose a Esperanza. Espero que sepas en lo que te has metido, querida. Mi hermano no colecciona personas, colecciona activos.
Y los activos, tarde o temprano, se deprecian. Tras lanzar su veneno, se dio la vuelta y se fue tan abruptamente como había llegado. La intrusión de Karina dejó un silencio helado en la habitación. Esperanza estaba conmocionada, no solo por la crueldad de sus palabras, sino por la confirmación de sus peores temores. Reinaldo permaneció en silencio por un largo momento, procesando la escena. Finalmente, se acercó al tocador y dejó la prueba de embarazo. Se volvió hacia Esperanza, su expresión despojada de toda arrogancia. «Tienes razón», dijo en voz baja, la admisión tomándola por sorpresa. «He sido inconsistente. Esto no es lo que ninguno de nosotros planeó para nuestras vidas, y no lo he manejado bien». En las 6 semanas que llevaban viviendo juntos, Reinaldo nunca había reconocido una falta o una debilidad. Esa confesión, en ese momento, se sintió como un punto de inflexión. «No sé cómo hacer esto», continuó, su voz apenas un susurro. «No sé cómo ser un esposo, ni cómo ser un padre. Mis propios ejemplos fueron deficientes, por decirlo suavemente». La vulnerabilidad en su voz desarmó a Esperanza. «Y supongo que yo tampoco sé cómo ser una esposa elegida para la procreación», respondió ella, aunque el filo de su voz había desaparecido. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Reinaldo. «Cuando lo pones de esa manera, sonamos como personajes de una novela distópica». A pesar de sí misma, Esperanza sonrió, la tensión entre ellos aliviándose. «Tal vez eso es lo que somos. 2 personas intentando navegar una situación imposible». Reinaldo dio un paso más hacia ella, su mirada sincera. «Por lo que vale», dijo suavemente, «si tuviera que elegir a alguien para estar en esta situación imposible conmigo, me alegro de que seas tú». La sinceridad en sus ojos hizo que el corazón de Esperanza diera un vuelco. Justo cuando parecía que estaban a punto de alcanzar un nuevo entendimiento, una tregua genuina, el teléfono de Reinaldo sonó, recordándoles el mundo de negocios que siempre los acechaba. «La reunión de la Junta», dijo Esperanza, retrocediendo un paso. «Podemos hablar más tarde». Reinaldo dudó, claramente dividido entre sus responsabilidades y la conversación que finalmente estaban teniendo. «Cena», sugirió. «Llegaré a casa temprano. Podemos discutir los planes de la boda y todo lo demás». Esperanza asintió, tratando de ignorar la punzada de decepción. A pesar de todo, una frágil tregua se había forjado entre ellos, una pequeña semilla de esperanza en un terreno rocoso. Después de que Reinaldo se fue, Esperanza se sentó en el borde de la cama, su mano derivando instintivamente hacia su vientre. La visita de Karina había sido una advertencia, una sombra que se cernía sobre ellos. Sin embargo, la confesión de Reinaldo había abierto una pequeña grieta en su armadura. Quizás, solo quizás, había algo más bajo la superficie del empresario calculador. Una posibilidad que era tan aterradora como esperanzadora. 3 meses después, Esperanza se encontraba en la suite nupcial del exclusivo jardín en la azotea de la Torre Sandoval, observando su reflejo. El vestido de novia, diseñado a medida, fluía con elegancia sobre su vientre de 4 meses. El encaje delicado y el drapeado estratégico creando un efecto etéreo que transformaba su cuerpo cambiante en algo casi mítico. Era una imagen de perfecta serenidad, una mentira bellamente elaborada. «Te ves preciosa», dijo su madre, Lorena, ajustando el velo con lágrimas en los ojos. «Como salida de un cuento de hadas». Esperanza intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Un cuento de hadas muy moderno, mamá. Uno donde la princesa ya está embarazada antes de la boda real y el príncipe compró el reino para salvarlo de la bancarrota». Su madre suspiró, su expresión una mezcla de tristeza y resignación. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de preparativos, no solo para la boda, sino para la narrativa pública cuidadosamente orquestada de su relación. El equipo de relaciones públicas de Reinaldo había trabajado incansablemente, transformando su matrimonio arreglado en un romance vertiginoso para el consumo público. Fotos espontáneas en eventos benéficos,
paseos casuales por el parque y entrevistas meticulosamente guionizadas habían pintado un cuadro convincente. A veces, la historia era tan persuasiva que Esperanza casi se la creía a ella misma. Especialmente en las noches tranquilas, cuando Reinaldo regresaba del trabajo y la buscaba, no por obligación, sino con un genuino deseo de su compañía. Esos eran los momentos que más la confundían, cuando la línea entre el arreglo y algo real se difuminaba hasta volverse indistinguible. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su padre. Era la hora. El jardín de la azotea había sido transformado en un paraíso floral. 200 invitados, la élite empresarial y social de Bilbao, llenaban las filas de sillas blancas. Al final del pasillo bordeado de flores, esperaba Reinaldo, más apuesto de lo que cualquier hombre tenía derecho a estarlo en su smoking hecho a medida. Por un instante que le robó el aliento, su habitual expresión neutral se desvaneció al verla, sus ojos se abrieron con lo que parecía un asombro genuino. Mientras Esperanza avanzaba del brazo de su padre, se percató de un murmullo creciente entre los invitados. Notó a una mujer en la tercera fila mostrando algo en una tableta a su acompañante, susurrando con urgencia. Cuando llegó al lado de Reinaldo, los susurros se habían vuelto más audibles. Reinaldo se inclinó, sus labios cerca de su oído. Algo no está bien, susurró, su cuerpo tenso junto al de ella. Antes de que Esperanza pudiera responder, una voz aguda cortó el murmullo general. Señor Sandoval, señorita Romero. Una mujer con una credencial de prensa se puso de pie, sosteniendo su teléfono. ¿Les gustaría comentar sobre estas fotografías que acaban de filtrarse, mostrando a la señorita Romero saliendo de una clínica de fertilidad 3 meses antes de que su relación supuestamente comenzara? El jardín se sumió en un silencio sepulcral. Esperanza sintió que la sangre abandonaba su rostro. A su lado, Reinaldo se puso rígido como una estatua de mármol. O tal vez, continuó la reportera, saboreando el momento, ¿podrían explicar por qué la deuda de Medios Romero fue misteriosamente saldada justo al día siguiente de que se tomaran estas fotos? El caos estalló. Más reporteros se levantaron, gritando preguntas, los flashes de las cámaras explotando como relámpagos en una tormenta. En medio del tumulto, la mano de Reinaldo encontró la de Esperanza, su agarre firme y sorprendentemente tranquilizador. Se inclinó de nuevo, su voz baja e intensa en su oído. ¿Confías en mí? Esperanza lo miró, viendo no al empresario frío, sino al hombre que había llegado a conocer en los últimos meses, el que le traía té de jengibre para las náuseas y escuchaba sus historias por la noche. Lentamente, asintió. Sin previo aviso, Reinaldo se volvió para enfrentar a la multitud, levantando una mano para pedir silencio. La autoridad en su gesto fue tan convincente que la conmoción se calmó gradualmente. Damas y caballeros, comenzó, su voz resonando en el jardín. Parece que nuestra boda ha traído a algunos invitados inesperados con una teoría interesante sobre nuestra relación. Se giró para mirar a Esperanza, su expresión suavizándose. La verdad es que no están del todo equivocados. Una nueva ola de susurros recorrió a los invitados. El corazón de Esperanza latía con fuerza, sin saber a dónde se dirigía Reinaldo con esto. Cuando me acerqué a la familia Romero para salvar su empresa, fue, inicialmente, una decisión de negocios, continuó él. Pero no contaba con conocer a Esperanza. Su mano se apretó alrededor de la de ella, sus ojos clavados en los suyos, crudos y honestos. No esperaba encontrar a alguien que desafiara cada suposición que había hecho sobre las relaciones. Alguien que viera a través de los muros que he construido y exigiera más de mí de lo que pensé que era capaz de dar. La voz de Reinaldo se quebró ligeramente. Sí, nuestra relación comenzó como un arreglo. Pero en algún lugar del camino, entre las negociaciones y las reuniones, me encontré enamorándome de la única mujer que no estaba impresionada por mi dinero. Se volvió de nuevo hacia los reporteros, su expresión endureciéndose. Así que pueden imprimir sus historias sobre arreglos comerciales. Pueden cuestionar nuestros motivos.
Pero lo que no puede negar es que estoy aquí hoy porque quiero casarme con la madre de mi hijo. No porque un contrato me obligue, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ella. El jardín quedó en silencio absoluto. Esperanza sintió lágrimas picando en sus ojos, sin saber si estaba presenciando la mejor actuación de su vida o una confesión sincera. Reinaldo se giró de nuevo hacia ella, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. He dicho cada palabra en serio, murmuró. Pero si quieres irte ahora mismo, lo entenderé. Aún cumpliré cada promesa que le hice a tu familia. Ella buscó en su rostro cualquier signo de engaño. En cambio, encontró vulnerabilidad y algo que se parecía mucho a la esperanza. Respirando hondo, se volvió hacia el oficiante que esperaba pacientemente. Creo que estábamos en medio de una boda, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Reinaldo. La ceremonia continuó en una atmósfera surrealista. Cuando llegó el momento de los votos, Reinaldo dejó de lado las palabras preparadas y habló directamente desde el corazón. No prometió amor eterno, sino algo quizás más valioso, honestidad, respeto y el deseo genuino de construir algo real a partir de su comienzo poco convencional. Esperanza, a su vez, respondió con la misma sinceridad, reconociendo su extraño inicio y expresando su esperanza en lo que podrían llegar a ser. Mientras Reinaldo sellaba su matrimonio con un beso que se sintió más genuino que cualquiera que hubieran compartido antes, Esperanza era consciente de las cámaras que aún destellaban. Sabía que la sospecha lo seguiría, que su historia dominaría los titulares. Pero con la mano de Reinaldo firme en la suya y su hijo creciendo entre ellos, se encontró sorprendentemente indiferente a lo que el mundo pudiera pensar. Lista para enfrentar a los lobos, señora Sandoval, murmuró Reinaldo mientras se preparaban para caminar de vuelta por el pasillo. Esperanza cuadró los hombros, una nueva resolución asentándose en ella. Es Romero Sandoval, corrigió con una pequeña sonrisa. Y sí, creo que lo estoy. Mientras salían bajo una lluvia de flashes, Esperanza no pudo evitar pensar que la mayor sospecha de todas era la que crecía en su propio corazón. La sospecha de que lo que había comenzado como un contrato podría, de alguna manera, contra todo pronóstico, estar transformándose en algo real. La recepción fue un evento tenso, lleno de susurros y miradas curiosas. Sin embargo, por primera vez, Esperanza sintió que no estaban actuando. Se movían como una unidad, un frente unido no por un contrato, sino por una decisión mutua de enfrentar la tormenta juntos. 5 meses después de su controvertida boda, la vida se había asentado en una especie de normalidad precaria. Esperanza, ahora en la cúspide de su 9º mes de embarazo, se movía con la deliberada lentitud de un barco llegando a puerto. La finca en las afueras de Santander, donde pasaban los fines de semana, era un refugio de la constante vigilancia de la prensa en la ciudad. Allí, entre los jardines cuidados y el aire fresco del Cantábrico, casi podían olvidar la naturaleza transaccional de su unión. Tu hijo, anunció una mañana mientras se sentaba con cuidado frente a Reinaldo en la terraza del desayuno, está usando mi vejiga como un trampolín personal. Reinaldo levantó la vista de su tableta financiera, una sonrisa tirando de sus labios. ¿Por qué siempre es, mi hijo, cuando se está portando mal? La broma era parte de una rutina que habían desarrollado, un lenguaje privado que tejía un delicado tapiz de intimidad sobre el armazón de su contrato. Desde la boda, algo había cambiado entre ellos. Era una danza cuidadosa de vulnerabilidad y retirada. Había momentos de conexión genuina, de risas compartidas y conversaciones profundas a altas horas de la noche, seguidos de periodos en los que Reinaldo se retiraba de nuevo tras sus muros. Como si temiera la cantidad de sí mismo que estaba revelando. Esperanza había aprendido a navegar estas mareas, aunque a veces la dejaban sintiéndose a la deriva. La conferencia de prensa es a las 2, le recordó él, deslizando una carpeta a través de la mesa. Relaciones Públicas ha preparado nuestras declaraciones. Esperanza suspiró. La conferencia era parte de su control de daños continuo.
A pesar de la apasionada declaración de Reinaldo en el altar, la especulación sobre su relación persistía. La Junta de la Fundación Sandoval, especialmente su presidente, Manolo Benavides, exigía un enfoque más proactivo para remodelar la narrativa. No estoy segura de estar preparada para jugar a la familia feliz hoy, admitió Esperanza, su mano descansando sobre su vientre. Apenas he dormido. Reinaldo se inclinó y cubrió su mano con la suya. Podemos cancelarla, dijo, sorprendiéndola. La fundación puede esperar. Cada vez le resultaba más difícil distinguir dónde terminaba el empresario calculador y dónde comenzaba el esposo preocupado, o si alguna vez habían sido personas diferentes. Mientras tanto, en una oscura oficina en Madrid, dos figuras conspiraban. Karina Sandoval, consumida por el resentimiento hacia el hermano que, según ella, la había abandonado, y Martín Palacios, el ex socio de Reinaldo, recién salido de prisión y ardiendo en deseos de venganza. La Junta está nerviosa, dijo Palacios, una sonrisa cruel en su rostro. Solo necesitamos un empujón más para que toda la farsa de Reinaldo se derrumbe. Karina asintió, sus ojos brillando con malicia. Tengo justo lo que necesitamos. La conferencia de prensa se celebró en el gran salón de la Torre Sandoval. Reporteros, inversores y miembros de la Junta llenaban la sala, un recordatorio no tan sutil de por qué este ejercicio de relaciones públicas era necesario. Sentada junto a Reinaldo, Esperanza sonreía para las cámaras mientras una punzada de dolor recorría su espalda baja. Reinaldo pronunció su declaración con facilidad practicada, su mano descansando protectoramente sobre la de ella, un gesto calculado para el máximo impacto visual. Todo procedió según el guión hasta que un reportero gritó desde el fondo. Señor Sandoval, ¿es cierto que la Junta amenazó con destituirlo si no creaba una imagen familiar? El agarre de Reinaldo se apretó. Me temo que ha sido mal informado, respondió con calma. Eso no es lo que dicen nuestras fuentes, persistió el reportero. Tenemos copias de las actas de las reuniones de la Junta expresando preocupación por su imagen de Playboy. La información era demasiado precisa, demasiado dañina. Era una filtración. Otro reportero se unió. Es también cierto que el momento de este embarazo coincidió perfectamente con la solicitud de su fundación para la beca Robertson, que favorece a ejecutivos orientados a la familia. Esperanza sintió que Reinaldo se tensaba, su lenguaje corporal traicionando la calma de su rostro. Sabía que esto era obra de Karina y Palacios. La emboscada era perfecta. Y señora Romero Sandoval, gritó un tercer reportero, ¿cómo responde a los rumores de que su acuerdo prenupcial incluye bonificaciones específicas una vez que dé a luz a un heredero varón sano? La palabra heredero la golpeó como un golpe físico. Su hijo, reducido a una cláusula, a una mercancía. Un dolor agudo, esta vez inconfundible, irradió a través de su abdomen, haciéndola jadear. Esperanza, ¿qué pasa? Reinaldo se inclinó, su persona pública desapareciendo, la preocupación llenando sus ojos. Antes de que pudiera responder, otro dolor la atenazó, más fuerte que el primero. Se aferró a su vientre, consciente de una calidez húmeda extendiéndose debajo de ella. Reinaldo, susurró, agarrando su brazo. Creo que he roto aguas. Por un instante, el empresario compuesto se desvaneció por completo, reemplazado por un hombre que la miraba con pánico desnudo. Pero, ¿no se supone que nazca hasta dentro de 2 semanas?, balbuceó, como si pudiera razonar con la biología. Díselo a tu hijo, jadeó Esperanza mientras otra contracción la golpeaba, el mundo disolviéndose en una neblina de dolor y caos. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad frenética. La seguridad despejó un camino a través de los reporteros atónitos. El personal médico apareció de la nada, una contingencia que Reinaldo, siempre previsor, había planeado. Mientras la llevaban rápidamente hacia el ascensor privado, Esperanza era vagamente consciente de Reinaldo a su lado, su mano aferrando la de ella, su voz inestable mientras coordinaba su llegada al hospital. En la ambulancia, entre contracciones que le robaban el aliento, Esperanza lo miró.
La máscara de control de Reinaldo se había hecho añicos, revelando a un hombre asustado y vulnerable. Nunca debí insistir en esa conferencia de prensa, dijo, su voz ronca de arrepentimiento. El estrés. Reinaldo, lo interrumpió ella, apretando su mano. Los bebés llegan cuando están listos. Solo, no me dejes, ¿de acuerdo? La vulnerabilidad en su petición pareció anclarlo, devolviéndole un atisbo de su compostura. No voy a ninguna parte, prometió, su voz ahora resuelta, sus ojos fijos en los de ella. En medio del caos de la emergencia médica y el escándalo mediático que habían provocado, una verdad simple y poderosa surgió, en ese momento, lo único que importaba era que estaban juntos en esto. Mientras la ambulancia corría por las calles de la ciudad, los flashes de las cámaras de los paparazzi que los perseguían parecían destellos de un mundo lejano y sin importancia. Dentro de ese pequeño espacio, solo existían ellos dos y la inminente llegada de la persona que los uniría para siempre, de una manera que ningún contrato podría haber estipulado jamás. La crisis había llegado, no solo a su imagen pública, sino a los cimientos mismos de su frágil relación. Y en ese crisol de dolor y pánico, algo nuevo estaba a punto de nacer. No solo un niño, sino quizás, la posibilidad de una familia real. Esperanza se aferró a esa idea, una pequeña luz en la oscuridad abrumadora del dolor. Miró a Reinaldo, que le sostenía la mano como si fuera un ancla, y por primera vez, no vio a un empresario, sino a un compañero. 12 horas después, en la quietud de una suite de hospital privada, Esperanza sostenía a su hijo en brazos por primera vez. Estaba exhausta, más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado, pero una oleada de amor profundo y primordial la inundó, borrando todo lo demás. 3 kilos y 200 gramos de nueva vida, con una mata de cabello oscuro como su padre y unos ojos que, al abrirse brevemente, revelaron el mismo azul acero. Era la perfección. Hola, pequeño, susurró, trazando un dedo por su mejilla. Te hemos estado esperando. Al lado de la cama, Reinaldo permanecía en silencio, observando al bebé con una expresión que Esperanza nunca había visto antes. Era una mezcla de asombro y terror, de amor y una profunda incertidumbre. El magnate que controlaba imperios parecía completamente desarmado ante esa pequeña criatura. ¿Te gustaría cargarlo?, preguntó ella suavemente. Reinaldo dudó, su confianza habitual completamente ausente. Nunca no sé cómo. Con cuidado, Esperanza le pasó al bebé envuelto, guiando sus manos para que sostuviera la cabeza. Reinaldo sostuvo a su hijo con la concentración de alguien que maneja un objeto invaluable, sus ojos nunca dejando el pequeño rostro. Es tan pequeño, murmuró. En ese momento, la pequeña mano del bebé escapó de la manta y se aferró al pulgar de Reinaldo con una fuerza sorprendente. Algo cambió en la expresión de Reinaldo, un ablandamiento, una rendición. Santiago, dijo en voz baja, mirando a Esperanza. Por el abuelo de mi madre, si te parece bien. Esperanza sonrió, conmovida. Santiago Romero Sandoval. Creo que le queda perfecto. El tierno momento fue interrumpido por la asistente de Reinaldo, Natalia. Siento molestar, pero hay una situación. Reinaldo frunció el ceño, sus brazos apretándose alrededor de Santiago. Es sobre la junta. El señor Benavides exige una reunión de emergencia. El mundo exterior, con sus crisis y demandas, se abría paso de nuevo. Ve, dijo Esperanza. Santiago y yo estaremos aquí. 3 horas después, Reinaldo regresó, su expresión tormentosa. Benavides cree que debemos emitir una declaración sobre las acusaciones de la beca Robertson. ¿Y tú no estás de acuerdo?, preguntó Esperanza. Le dije que podía tomar su declaración y, digamos que sugerí una ubicación anatómicamente improbable para ella. A pesar de su agotamiento, Esperanza rió. Me recordó que la Junta tiene la autoridad para destituirme. ¿Cómo pueden hacer eso? Tú fundaste la organización, dijo Esperanza, confundida. Con su dinero, señaló Reinaldo.
Ese fue el trato que hice. Su financiación, mi visión, sus reglas. Se dejó caer en una silla, el peso del mundo sobre sus hombros. La junta quería pruebas, pruebas de que su matrimonio era real, de que no era solo un cínico arreglo para asegurar fondos. La pregunta que ambos habían evitado estaba ahora sobre la mesa. ¿Y cómo se supone que vamos a probar eso?, preguntó Esperanza. Benavides sugirió una mayor presencia pública. Entrevistas conjuntas, sesiones de fotos familiares. Todo el circo mediático. Reinaldo se levantó y se dirigió a la ventana, dándole la espalda. No sé cómo hacer esto, Esperanza, admitió. Cuando hicimos nuestro acuerdo, todo estaba claro. Parámetros definidos, beneficios mutuos. Una transacción limpia. Ahora. ¿Ahora qué?, insistió ella suavemente. Reinaldo se volvió, su rostro despojado de cualquier máscara. Ahora estoy en una habitación de hospital con una esposa que nunca esperé que me importara y un hijo sin el cual ya no puedo imaginar mi vida. Y el trabajo de mi vida pende de un hilo porque no puedo probar que lo que comenzó como un trato no se ha convertido en algo completamente diferente. El aire en la habitación se cargó de electricidad. ¿Y se ha convertido en algo diferente?, preguntó Esperanza, conteniendo la respiración. Reinaldo se acercó a la cama. Creo que tú sabes que sí, dijo en voz baja. Justo entonces, la puerta se abrió bruscamente. Un hombre del equipo de seguridad de Reinaldo entró, agitado. Señor Sandoval, hemos encontrado la fuente de la filtración. Fue su hermana, la señorita Prescott. Y ha estado en contacto con su ex socio, Martín Palacios. El nombre de Palacios colgó en el aire, pesado y ominoso. ¿Qué tiene que ver Karina con él?, preguntó Esperanza, confundida por la repentina tensión de Reinaldo. Palacios era más que mi socio, dijo Reinaldo, su voz un hilo de acero. Era el primer director de la fundación. Y el hombre que intentó malversar 20 millones de euros de ella hace 5 años. El dinero destinado a hospitales infantiles. Esperanza recordó el escándalo. Lo entregaste. Fue a prisión. Fue liberado hace 6 meses, confirmó el oficial. Y ahora, él y su hermana creen que pueden probar que nuestro matrimonio fue orquestado para asegurar la beca Robertson, lo que violaría las directrices éticas y constituiría fraude. Esperanza sintió un escalofrío. Técnicamente, su matrimonio había sido arreglado para crear la imagen que él necesitaba. ¿Lo hiciste?, preguntó ella en voz baja. ¿Programaste nuestro arreglo para que coincidiera con la beca? Reinaldo la miró fijamente. No. La fundación solicitó esa beca hace 3 años. El momento de nuestro acuerdo no tuvo nada que ver con eso. Un alivio inmenso la inundó, seguido de confusión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la urgencia de crear una imagen familiar justo cuando lo hiciste? Algo cambió en la expresión de Reinaldo, una vulnerabilidad que lo hizo parecer más joven. Porque Palacios iba a ser liberado, dijo simplemente. Sabía que vendría a por mí. Intentaría socavar todo lo que he construido. La Junta ya estaba nerviosa por su liberación. Cuando empezaron a cuestionar mi compromiso con los valores familiares de la fundación, entré en pánico. Y tomé una decisión calculada. Decidiste adquirir una familia prefabricada, terminó Esperanza por él. La verdad, cruda y complicada, finalmente estaba al descubierto. No había sido solo por una imagen, sino una defensa desesperada contra un enemigo del pasado. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio?, susurró ella. Reinaldo pareció agotado. ¿Habrías aceptado? Sabiendo que no solo entrabas en un arreglo, sino en un escándalo potencial con un exconvicto buscando venganza? No lo sé, admitió Esperanza honestamente. Pero merecía la oportunidad de tomar esa decisión por mí misma. Santiago se agitó en sus brazos, comenzando a llorar. Mientras lo calmaba, observó a Reinaldo, cuyo rostro era una mezcla compleja de arrepentimiento y anhelo.
El crisol de la verdad los había quemado, pero de las cenizas de los secretos y las medias verdades, algo nuevo y más fuerte parecía estar emergiendo. Reinaldo se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. He pasado mi vida tratando las relaciones como transacciones. Es como sobreviví. Pero estoy empezando a pensar que algunas cosas no pueden ser cuantificadas. Su mirada se suavizó al ver a Santiago. Cuando lo cargué por primera vez, me di cuenta de que todo lo que he construido no significa nada comparado con él. Y contigo, añadió, sus ojos encontrando los de ella. El corazón de Esperanza dio un vuelco. La verdad, finalmente, los estaba haciendo libres. Al día siguiente, la atmósfera en la Torre Sandoval era de una tensión casi palpable. La noticia de la conspiración de Karina y Palacio se había filtrado a los medios, pero en lugar de aclarar las cosas, había añadido más leña al fuego del escándalo. La reunión de la Junta de Emergencia se cernía sobre Reinaldo como una sentencia. Dejó a Esperanza y a Santiago en la suite del hospital con la promesa de regresar tan pronto como terminara, pero su rostro delataba la gravedad de la situación. Esperanza pasó la mañana en una neblina, dividida entre la abrumadora alegría de su hijo recién nacido y la ansiedad paralizante por el futuro. Cada titular en línea, cada alerta de noticias, parecía un nuevo clavo en el ataúd del imperio de Reinaldo, y por extensión, de su precaria familia. La narrativa era venenosa, un magnate manipulador atrapado en una red de mentiras, traicionado por su propia hermana. No importaba la verdad, la percepción lo era todo. En la sala de juntas, el aire era gélido. Manolo Benavides, el presidente de la Junta y el adversario más antiguo de Reinaldo, presidía la reunión con una solemnidad sepulcral. Los miembros de la Junta, hombres y mujeres poderosos cuyas inversiones sustentaban la fundación, miraban a Reinaldo con una mezcla de decepción y desconfianza. La propuesta de destituirlo estaba oficialmente sobre la mesa, presentada por un aliado de Benavides. Reinaldo, comenzó Benavides, su voz resonando en el silencio. Esta fundación se construyó sobre un principio de confianza e integridad. La misión de ayudar a familias en crisis requiere que sus líderes sean irreprochables. Las recientes revelaciones, independientemente de su origen, han manchado nuestra reputación de una manera que puede ser irreparable. La beca Robertson, nuestra mayor oportunidad de expansión, está prácticamente perdida. Reinaldo escuchó, su rostro una máscara de calma. Cuando le dieron la palabra, no se defendió con la agresividad que todos esperaban. En cambio, habló con una honestidad tranquila. Cometí errores, admitió. Mi decisión de iniciar mi relación con la señorita Romero bajo los términos de un acuerdo fue un error de juicio, nacido del pánico. Debí haber confiado en la verdad desde el principio. Luego, miró directamente a Benavides. Pero no me disculparé por proteger a mi familia. La amenaza de Palacios era real. Y mi compromiso con mi esposa y mi hijo recién nacido es ahora mi principal prioridad. Si eso significa perder mi puesto en esta fundación, que así sea. He aprendido, quizás demasiado tarde, que hay cosas más importantes que los negocios. La fundación sobrevivirá sin mí. Mi familia, sin embargo, me necesita. Un silencio atónito llenó la sala. Nadie esperaba esa concesión. Justo cuando la votación para su destitución estaba a punto de comenzar, la asistente de Benavides entró apresuradamente y le susurró algo al oído. La expresión del anciano cambió sutilmente. Anunció un breve receso. 10 minutos después, cuando se reanudó la sesión, la situación había dado un vuelco de 180 grados. Damas y caballeros, dijo Benavides, acabo de recibir nueva información. Parece que la situación es más compleja de lo que creíamos. En las pantallas de la sala, apareció un informe de noticias de última hora. Un periodista anunciaba que se había descubierto un complot de Karina Prescott y Martín Palacios no solo para desacreditar a Reinaldo, sino para malversar los fondos de la beca Robertson una vez que la fundación fuera desacreditada y reestructurada bajo un nuevo liderazgo,
presumiblemente uno que ellos pudieran manipular. La evidencia era irrefutable: correos electrónicos encriptados, registros de transferencias bancarias, grabaciones. Alguien había entregado un paquete completo y condenatorio a las principales agencias de noticias y a las autoridades simultáneamente. Karina y Palacios no solo eran conspiradores, eran criminales a punto de repetir su delito. La narrativa cambió instantáneamente. Reinaldo ya no era el villano, sino la víctima de un complot elaborado. La Junta, desconcertada, retiró la moción de destitución. La beca Robertson, lejos de estar perdida, fue confirmada de manera unánime, un gesto de confianza para reparar el daño. Reinaldo, aunque aliviado, estaba profundamente confundido. ¿Quién tenía los recursos y el motivo para orquestar una contraofensiva tan brillante y devastadora? La respuesta llegó cuando regresó a su oficina. Manolo Benavides lo estaba esperando. «Fue usted», dijo Reinaldo, no como una pregunta, sino como una declaración. Benavides asintió. «Incriminaste a mi hermana». «Expuse la verdad», corrigió el anciano. «¿Por qué? ¿Por qué ponerme a mí y a mi familia a través de este infierno?» La mirada de Benavides se suavizó. «Porque la familia es la base de todo lo que construimos, Reinaldo. Y necesitaba saber si finalmente lo entendías. El hombre que he observado durante 15 años era brillante, decidido y completamente solo», continuó Benavides. «Construía hospitales, pero no tenía hogar. Salvaba vidas, pero no tenía vida. Cuando anunciaste tu matrimonio y el embarazo, estaba convencido de que era una jugada calculada. Y no podía confiar una misión humanitaria de 1.000 millones de euros a alguien que usaría a un niño como estrategia comercial. Así que me presionaste», dijo Reinaldo, la comprensión amaneciendo en su rostro. «Filtraste información a la prensa, presionaste a la Junta. Necesitaba ver qué harías cuando todo lo que has construido estuviera amenazado», confirmó Benavides. «Si sacrificarías a tu familia para salvar la fundación, o sacrificarías la fundación para proteger a tu familia. Y los elegiste a ellos, cada vez, sin dudarlo». Miró a Reinaldo con una aprobación casi paternal. El Reinaldo Sandoval que conocí hace 5 años habría arrojado a cualquiera debajo del autobús para proteger su imperio. El hombre que se enfrentó a nosotros hoy lo quemaría todo para mantener a su hijo a salvo. Ese es el hombre que es digno de liderar esta fundación. No por su visión para los negocios, sino por el tamaño de su corazón. La revelación dejó a Reinaldo sin palabras. Todo el calvario, el escrutinio público, la traición, el miedo a perderlo todo, había sido una prueba. Una prueba elaborada y cruel, pero una que lo había forzado a confrontar sus propias prioridades, a descubrir qué era lo que realmente valoraba. La jugada del patriarca no había sido para destruirlo, sino para forjarlo en el líder que la fundación realmente necesitaba. Reinaldo salió de la Torre Sandoval sintiéndose como un hombre diferente. La Karina en la sala de juntas se sentía hueca en comparación con la claridad que ahora tenía. Sabía a dónde tenía que ir. No a celebrar con su equipo, sino de vuelta al hospital, de vuelta a las 2 personas que se habían convertido en el centro de su universo. La prueba había terminado, y ahora, la vida real podía comenzar. Las primeras 6 semanas de la vida de Santiago pasaron en una brumosa y maravillosa mezcla de noches sin dormir, cambios de pañales y momentos de una ternura tan abrumadora que a menudo dejaban a Esperanza sin aliento. La maternidad era todo lo que había esperado y nada de lo que había imaginado. Pero lo que realmente la sorprendió fue la profunda transformación de Reinaldo. El empresario implacable parecía haberse disuelto, reemplazado por un padre devoto y completamente cautivado. El hombre que una vez programó su vida en incrementos de 15 minutos, ahora pasaba horas simplemente observando a Santiago dormir. El ejecutivo que nunca había llegado tarde a una reunión, había pospuesto 2 llamadas con inversores internacionales porque estaba demasiado absorto dándole un baño a su hijo. Las murallas que había construido a su alrededor durante tanto tiempo parecían desmoronarse un poco más cada vez que Santiago le sonreía.
Su relación, también, estaba cambiando. La conversación que habían comenzado en el hospital no se había reanudado formalmente, pero no era necesario. Reinaldo le demostraba con acciones lo que aún le costaba decir con palabras. Se había instalado en el cuarto del bebé para compartir los turnos de noche, había aprendido a cambiar pañales con una torpeza inicial que a Esperanza le pareció entrañable. Y había reorganizado todo su horario para estar en casa para la hora del baño cada noche. Una mañana, Esperanza lo encontró inclinado sobre la cuna, haciéndole muecas a Santiago. Creo que se está riendo de mi corbata, observó Reinaldo con total seriedad. Esperanza sonrió. Se apoyó contra él, y el brazo de Reinaldo la rodeó instintivamente, un gesto que ahora era natural y reconfortante. En ese tranquilo momento doméstico, se sentían como una familia de verdad, no como los protagonistas de un acuerdo comercial. Lo que no habían discutido era la situación de Karina. Después de la intervención de Benavides, los cargos contra ella se habían vuelto negociables. Dependía de Reinaldo decidir su destino. Esperanza sabía que estaba luchando con la decisión, el dolor de la traición en guerra con un sentido residual de responsabilidad fraternal. Era una sombra que aún se cernía sobre su nueva felicidad. Unas semanas después, en un impulso que sorprendió a Esperanza, Reinaldo anunció que se tomarían un fin de semana libre, solo ellos tres. La llevó a un pequeño pueblo con encanto en la costa, a una casa rural con vistas al mar. No había personal, ni reuniones, ni distracciones. Durante 2 días, fueron simplemente una familia, paseando por la playa, cocinando juntos y disfrutando de la simple compañía del otro. La última noche, mientras Santiago dormía en su cuna de viaje, se sentaron en el porche, observando las estrellas. He tomado una decisión sobre Karina, dijo Reinaldo en voz baja. No presentaré cargos. En cambio, le he dado una opción, un programa de rehabilitación a largo plazo, lejos de aquí. Necesita ayuda, Esperanza. No puedo darle la espalda por completo, no después de todo. Esperanza tomó su mano, su corazón lleno de amor por este hombre que era capaz de una compasión tan profunda, incluso después de haber sido herido tan gravemente. Fue en ese momento, bajo el manto de un cielo estrellado, que Reinaldo le habló de su pasado, de la muerte de sus padres, de la abrumadora responsabilidad de criar a su hermana siendo apenas un joven. De cómo había aprendido a equiparar el amor con el deber y la emoción con la debilidad. Fue una confesión que lo desnudó por completo, una ofrenda de confianza que Esperanza recibió con reverencia. No sé si lo que siento por ti es amor, Esperanza, admitió, su voz ronca. No tengo un punto de referencia. Pero sé que la idea de un futuro sin ti y sin Santiago es insoportable. Creo, dijo ella suavemente, que esa es una muy buena definición de amor. Al regresar a la ciudad, algo había cambiado irrevocablemente. La tregua frágil se había solidificado en una base sólida. Una tarde, Reinaldo llegó a casa inusualmente temprano. Tengo algo que enseñarte, dijo, su expresión una mezcla de nerviosismo y emoción. La llevó en coche fuera de la ciudad, a una zona residencial tranquila y arbolada. Se detuvieron frente a una hermosa casa de estilo colonial, con un gran jardín y un porche acogedor. La compré esta mañana, anunció, dejando a Esperanza sin palabras. No es un ático, ni una finca, ni nada asociado con Industria Sandoval. Es solo un hogar. Con un jardín para que Santiago juegue y una oficina para que escribas. Un lugar que sea solo nuestro, sin las sombras de nuestro acuerdo. Esperanza lo miró, sus ojos llenándose de lágrimas. Tú no haces cosas impulsivas. No solía hacerlo, sonrió él. Pero tú y Santiago me han hecho reconsiderar muchas de las cosas que una vez di por sentadas. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. No era una llave. Hicimos todo al revés, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo de zafiro rodeado de pequeños diamantes. Bebé, luego matrimonio, luego, esto. Pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo.
Se arrodilló, allí mismo, en la acera, frente a la casa que había comprado para ellos. Esperanza Romero, me enseñaste que no todo es una transacción. Me enseñaste lo que es tener un hogar. ¿Te casarías conmigo, de nuevo? No por un contrato o por las apariencias, sino porque te amo, y no quiero pasar un solo día más sin que seas mi esposa por elección, no por obligación. Las lágrimas de esperanza ahora corrían libremente por sus mejillas. ¿Y qué hay del contrato original?, preguntó en un susurro. Reinaldo sacó un mechero del bolsillo, junto con un papel doblado. Era su acuerdo prenupcial. Sin dudarlo, le prendió fuego. Vieron juntos cómo las cenizas del documento que los había unido se elevaban y se dispersaban en el aire del atardecer. Ese contrato ya no existe, dijo él. Ahora solo quedamos nosotros. Esperanza asintió, una risa ahogada escapando de sus labios. Sí, dijo ella. Sí, me casaré contigo, Reinaldo Sandoval. Se arrodilló frente a él y lo besó, un beso que no era de pasión explosiva ni de negociación desesperada, sino de una promesa silenciosa. Una promesa de un nuevo comienzo, construido no sobre los cimientos de un negocio, sino sobre las ruinas de sus viejos miedos y el descubrimiento de un amor inesperado. Un año después, el jardín de su nuevo hogar estaba bañado por la luz dorada de una tarde de primavera. El aire olía a tierra húmeda y a los cerezos en flor que formaban un dosel natural sobre la pequeña reunión. No había 200 invitados, ni prensa, ni la opulencia forzada de su primera boda. Solo un puñado de personas, aquellas que realmente importaban, se habían reunido para presenciar la renovación de sus votos. Santiago, ahora un niño curioso de 1 año que caminaba con pasos vacilantes, estaba en los brazos de su abuela Lorena, mientras Felipe observaba con una sonrisa de orgullo genuino. Manolo Benavides, cuyo rostro austero ahora mostraba una calidez casi paternal, se erguía como el padrino de Reinaldo. Su relación, una vez adversaria, se había transformado en una de mentoría y profundo respeto mutuo. Incluso Karina estaba allí. Su presencia era tranquila, su sonrisa tentativa, pero sus ojos, al mirar a su hermano, ya no contenían amargura, sino el frágil comienzo de la sanación. El camino hacia la reconciliación había sido largo y difícil, emprendido con la misma determinación que Reinaldo ahora aplicaba a todo lo que amaba. Era un testimonio del poder del perdón y del cambio. La ceremonia fue todo lo que su primera boda no había sido, íntima, auténtica y llena de una emoción que era palpable en el aire. Cuando llegó el momento de los votos, escritos por ellos mismos, no había necesidad de declaraciones dramáticas. La verdad de lo que habían construido juntos era evidente en cada mirada compartida, en cada sonrisa cómplice, en la forma en que sus manos se buscaban instintivamente. Cuando te conocí, comenzó Reinaldo, su voz firme pero cargada de emoción, pensé que sabía exactamente lo que quería: éxito, control, legitimidad. Lo que no sabía era cuán vacías se sentirían todas esas cosas sin alguien con quien compartirlas. Su mirada se desvió hacia Santiago, que intentaba comerse un pétalo de flor. Tú y Santiago me enseñaron que las cosas más valiosas de la vida no pueden ser contratadas ni controladas. Solo pueden ser dadas libremente y atesoradas por completo. Esperanza apretó sus manos, sus propios votos fluyendo desde un lugar profundo de su corazón. Solía pensar que las historias de amor seguían un guión predecible. Lo que he aprendido contigo es que el amor real no sigue un guión. Se escribe a sí mismo en los momentos cotidianos, en las decisiones que tomamos cada día, en los desacuerdos que resolvemos y en los compromisos que alcanzamos. Te elijo a ti, Reinaldo, no una vez en un gesto grandioso, sino cada día, en 1000 pequeñas formas. Mientras sellaban su compromiso renovado con un beso, Santiago se liberó del agarre de su abuela y caminó tambaleándose hacia ellos, decidido a no quedarse fuera del momento familiar. Reinaldo lo levantó sin romper el beso, los tres unidos en un abrazo que simbolizaba todo lo que su viaje poco convencional había creado. Era una imagen perfecta en su imperfección.
Más tarde, mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados, Esperanza observaba a Reinaldo, con Santiago sobre sus hombros. En una animada conversación con su padre sobre la última iniciativa digital de Medios Romero. La empresa familiar, ahora financieramente segura, estaba prosperando bajo una nueva visión, una que combinaba la experiencia de Felipe con la innovación que Esperanza había impulsado. «Es diferente contigo», dijo Karina, apareciendo a su lado. «Apenas reconozco a mi hermano a veces». Esperanza sonrió. «Creo que esta persona siempre ha estado ahí. Solo necesitaba permiso para dejarla salir». Karina asintió. «Cuando nuestros padres murieron, él se convirtió en todo. Estaba tan enfocado en asegurarse de que yo tuviera lo que necesitaba que olvidó cómo necesitar algo él mismo. Ahora, su mirada se suavizó, finalmente ha encontrado su camino a casa». Como si sintiera que hablaban de él, Reinaldo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Esperanza a través del jardín. La intensidad de su mirada aún le provocaba un vuelco en el corazón, pero ahora no era la tensión cautelosa de sus primeros encuentros, sino el cálido reconocimiento de ser verdaderamente vista y profundamente amada. Se despidió de Felipe y caminó hacia ellas. «¿Todo bien por aquí?», preguntó. «Perfecto», le aseguró Esperanza, inclinándose mientras el brazo libre de Reinaldo la rodeaba. Y mientras Santiago se estiraba hacia ella, balbuceando felizmente, Esperanza se dio cuenta de que era verdad. No perfecto en el sentido de un cuento de hadas sin defectos, sino perfecto en su autenticidad, en la conexión genuina que habían forjado a partir de un comienzo tan improbable. Años más tarde, una tarde de otoño, estaban haciendo un picnic en el parque. Santiago, ahora un niño de 5 años lleno de energía, corría tras una colorida hoja que caía de un roble. «La señora Rosita nos está mirando de nuevo», notó Reinaldo en voz baja, refiriéndose a una mujer mayor que los observaba desde un banco cercano. «Probablemente tratando de determinar si nuestro arco de redención es genuino», bromeó Esperanza. «Nunca fui de corazón frío», protestó Reinaldo. «Solo pragmático». Esperanza rió. «Literalmente usaste la frase, todo en la vida es una transacción, cuando nos conocimos». Reinaldo sonrió. «Y nunca me has dejado olvidarlo. Aunque creo que he demostrado mi capacidad para las relaciones no transaccionales desde entonces». Apretó su mano, un gesto simple que contenía un universo de significado. Santiago corrió de vuelta hacia ellos, tropezando y cayendo en el regazo de su padre con una carcajada. Reinaldo lo abrazó con fuerza. «Te amo», le susurró a Esperanza por encima de la cabeza de su hijo. «A los dos, más de lo que jamás pensé posible». Ella apoyó la cabeza en su hombro, observando a su familia, su hogar. Lo que había comenzado como un contrato frío entre extraños se había transformado en el tipo de amor más cálido y resiliente. Un amor construido no sobre condiciones, sino sobre la elección diaria de verse, de crecer y de amarse por completo. No era el final que ninguno de los dos había imaginado cuando firmaron aquel contrato original, pero era uno infinitamente más real y satisfactorio de lo que jamás podrían haber planeado. Un final inesperado, que había valido la pena cada segundo de la espera. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.